y que nos puso por encima de todas las demás especies en control de este planeta, y que estamos en el momento actual con unas prótesis tecnológicas que nos dan mucho más poder que cualquier otra especie, porque ya no estamos adaptando biológicamente. Podemos volar en aviones y no desarrollamos alas, podemos sumergirnos y no desarrollamos atributos de peces, ¿verdad? O sea, hemos dominado procesos naturales. Perdón, yo creí que lo había apagado. Apagar. Ya me encanta. No había salido eso. Bueno, ¿en qué estaba? En lo de las prótesis. Bueno, obviamente el mundo que ha creado el humano son domesticación de procesos naturales. Es resultado de la domesticación de los procesos naturales. Desde el fuego hasta todo lo demás, domesticar animales para comerlos, o domesticar plantas en la agricultura, o domesticar, todo es una domesticación de procesos naturales. Hasta los más sofisticados, el espectro electromagnético, ahí está, lo hizo, es una cosa de la naturaleza, que nosotros lo sepamos utilizar ahorita para transmitir imágenes, ¿no? Pero fíjense, eso en esta actualidad que estamos viviendo, cómo estamos usando el espacio invisible, es magia. En tiempos de Cervantes esto hubiera sido una brujería total. Pero él habla, el Quijote, de que los que le cambian las apariencias del mundo son brujos, encantadores, complotados, ¿no?, contra él, ¿verdad? Y actualmente hablamos de quién domina, como dijimos hace rato, este mundo de apariencias en que vivimos a través de los medios de información, que es lo que hemos desarrollado. O sea, ya no nos llegan directamente a nosotros una imagen del mundo natural, sino vía medios artificiales ya reinterpretado, editado y planteado en determinadas perspectivas lo que pasa en el mundo, que es lo que es la realidad, digamos, desde un punto de vista. Wittgenstein decía, Ludwig Wittgenstein es un filósofo muy importante del siglo XX, que empieza su libro de Tractatus diciendo: el mundo es todo lo que sucede. Luego se va a retractar en su segunda etapa de su vida, pero nuestro tema no es Wittgenstein. Ese punto a partir de todo lo que sucede. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que sucede son acontecimientos tantos y con tal rapidez que, como decíamos antes que tú llegaras, nuestro sistema nervioso está constantemente retomando. En fracciones, es una fracción de segundo lo que tardamos en volver a, como quien dice, usamos la memoria para restablecer otra imagen del mundo, ¿sí? La perdemos y la restablecemos, pero no hay casi gap, es constante. Pero creamos una familiaridad, unos ritmos, una repetición que hace el mundo habitable, que las estaciones, dice algo aquí muy interesante también, que a ver si lo tengo, eso es un, a ver, no. En fin, lo que dice este hombre es que pensar que las cosas no cambian, es decir, lo excusado, como dicen, es decir, algo, entonces, todo, que las cosas, todo, como la forma que lo describe ahí muy hermosamente, que ya descubriré el texto, es como igual que todo gira, repitiéndose, cambiando, ¿verdad? La primavera, el estío, el verano, el otoño, el invierno, la primavera, gira y cambia, y todo se cambia y regresa, y vuelve a generarse todo circularmente, excepto la vida del hombre, que es la única que va recto hacia la muerte y nunca se regenera.
excepto que cambie de forma, que cambie de estilo de vivir la vida humana. Ahí sí no tiene límites. Nuestra vida podemos hacerla como queramos, dentro de ciertas limitaciones que nos impone la necesidad física, biológica de la existencia, pero como hemos desarrollado tantas formas de sobrevivir a la adaptación biológica y física, o sea, al frío, podemos vivir en todas las condiciones climatológicas, en todas. Ya tenemos, como especie biológica animal, todas las ¿cómo se llama? Las batallas ganadas, aunque nunca del todo, porque siempre se presentan nuevas, pero al menos todos los recursos para tener eso sometido. Ahorita nuestro problema es el que vino después, el que no hemos logrado, cuando empezó el humano a enfrentarse a otros grupos humanos. Desaparecieron los neandertales hace 200.000 años, no menos, perdón, hace como 50.000 años, hace poco. Hace 200.000 ya estaban en Europa, pero convivieron con el Homo sapiens, el Cromañón, pero desaparecieron y nos quedamos nosotros, que fuimos mejores. ¿Para qué? Para sobrevivir. Sin embargo, somos animales de lenguaje. El lenguaje y la cultura no nos sirven para reproducirnos, ni para alimentarnos biológicamente. Y eso es lo que nos hace humanos, lo que no somos. Somos lo que no somos, ya lo hemos visto. Somos todo lo que no somos, o podemos ser. Y en ese sentido, constantemente dejamos de ser para ser. Y así es como hemos progresado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque sí dependemos de un planeta cálido, húmedo y limpio. No somos hijos de una bolsa de plástico de senos arrugados, como digo yo en mis versos, ¿verdad? Sino la naturaleza nos hizo posibles. Nosotros tenemos que ejecutarnos de una forma o de otra. Posibilidades tenemos, la posibilidad es lo que nos distingue. Y en ese sentido, lo que nos habla el Quijote es de que este mundo es eso. No solo lo que sucede, sino sus posibilidades. Y eso es lo que demuestra el Quijote. La posibilidad de ser el que tú quieres ser. Ya lo vimos eso. Pero el Quijote aparte está personificando lo que tanto trata a lo largo de su libro, porque no deja de ser biográfico todos los libros, algo tienen del autor, y en este caso más conservantes, donde habla el guerrero que es, porque no deja de ser un soldado, un caballero andante, un guerrero. ¿Estamos de acuerdo? Y el hombre culto y de letras, humanista, de pensamiento ético y que hace reflexiones profundas sobre cómo hay que conducirse en esta vida y cuáles son los males de esta sociedad. Entonces, esas dos, lo poeta que tiene y lo guerrero que tiene, o lo letrado que tiene, quítale lo poeta, porque si tiene poeta, pero no nomás eso, lo letrado y lo guerrero. Para Cervantes es más glorioso las hazañas de las armas que las de las letras. Lo deja muy claramente dicho a lo largo. Siendo él es un magnífico poeta y escritor, pero como fue soldado, para él es como, me parece que Rubinstein, no sé si lo vean alguna vez ustedes, si a Rubinstein, el pianista este fantástico, ¿verdad, judío? Que decía que él de niño, como a los 7, 8 años, tocaba el piano impresionante, era un Mozart, apantallaba a todo el mundo. Pero para él eso no tenía ninguna gracia. Él lo que quería que le aplaudieran eran las vueltas que acababa de aprender, a las maromas que se podía echar, como mi nieta Vera, que llega y se echa unas ruedas, que le digo, mira, te vas a matar. Bueno, ese es el... pero eso es lo que él quería que le aplaudieran, cómo saltaba y no cómo tocaba, porque eso no tiene ninguna dificultad. Ya nació, claro, como bueno, el niño este israelita ahorita, desde los 6 años ya dando conciertos en todos. ¿un niño? Lebanon. Lebanon,
Es también un israelita. prodigio. No, pero prodigio. Fíjate, hay algo muy interesante con respecto también, ya que estamos hablando de esto. Ya ves cómo del Quijote de Cervantes se sabe pues, que es converso. Igual que 100 años antes, Rojas, Francisco de Rojas, escribió La Celestina, que fue la primera, el monumento inicial de los castellanos, ¿verdad? Y de hecho retoma. El mismo Cervantes reconoce pues, La Celestina como una obra genial, ¿verdad? Que, aunque él dice que es demasiado prosaico en algunas cosas, porque es ridículo, eso es su prurito moralista, ¿no? Se le debo decir eso. Pero lo importante aquí es ver que este mito o tema, mito porque pues no es que sea algo genético y nada, pero, y por ahí va la tendencia de decir, oye, ¿cuánto judío destaca en las artes y en las ciencias en Occidente, ¿verdad? Número uno, no debemos olvidar que la cultura occidental es la cultura cristiana, y la cultura cristiana no es más que la publicidad organizada del mensaje judío. Mira qué rápido lo somos, el cristianismo no es más que la Biblia contada en otros términos a la manera cristiana en Europa, pero eso es lo que le da la identidad cultural. Y dice un comentario muy interesante que le oía Borges decir, hablando de James Joyce y de Ulises, porque también que si era judío el personaje, en fin, que dice Borges que así como Joyce hizo su obra, Cristiano Irlandés, la obra maya, la mayor obra en inglés que se hizo a principios del siglo XX, la hizo Joyce, igual que otros escritores y poetas irlandeses, son pináculo, digamos, de la cultura en inglés, siendo que su lenguaje no es el inglés, sino que es una cultura impuesta, pero lo saben manejar muy bien, y de ahí concluye Borges inteligentemente que lo mismo pasa con los judíos, que los judíos que están en una cultura ajena, la aprenden, pero la aprenden no encasquetada en ella, sino la ven con mayor objetividad y la pueden transformar y jugar con ella más que el que está imbuido, que no la maneja de esa manera. Si me expresé lo que quiero transmitirles, si estás metido, de hecho la única manera como hemos avanzado en el pensamiento humano con respecto a quiénes somos, dónde estamos y cuáles son nuestras posibilidades de ser, ¿verdad? Es así, superando el concepto que teníamos. Entonces, el que no se sale de la cultura establecida para verla y poder modificar algún aspecto u otro, es más, no va a haber ni qué modificar porque no la va a poder comprender, va a estar dentro y va a repetir los conceptos establecidos heredados. Por eso nos hacen tan revolucionarios, porque son extraterritoriales, es decir, son fuera del contexto cultural en que viven. Eso ayuda. La migración en ese sentido es muy válida. Les iba a decir otra cosa. También viene en esos episodios que vamos a ver en los siguientes capítulos, temas como la migración que estamos viviendo ahorita, porque fue la expulsión de los moriscos. Ya no los árabes que fueron derrotados de Granada 100 años atrás, ¿verdad? Sino de los moriscos. 2-3 años antes de la publicación de la segunda parte, se dio el bando de expulsión de los moriscos de Felipe III, sí, de Felipe III, y eso le acaba de suceder. Entonces mete en la novela Cervantes gente del pueblo, de ahí de donde eran Sancho y había moriscos, ¿verdad? Pedro Ricote, que tenía era morisco, uno de los ricos del pueblo, que tuvo que ir, ya les contaremos una anécdota, pero lo importante es que ahí habla del dolor de dejarlo, que ellos eran cristianos, incluso la familia de Pedro Ricote, ya de 2 generaciones o así ya se habían convertido en cristianismo. Llegaron, imagínense ustedes, como 300,000, eso lo leía al pie de página, ¿verdad? Que de la expulsión de Andalucía, de Granada, después de la derrota de Granada, como 300,000 gentes subieron, moriscos, a Castilla, el corazón de España, Castilla, ¿no?
Imagínense nomás, hablando de la influencia árabe, olvídate, decía, nada más el movimiento migratorio que eso ocasionó. Y porque alejados de donde más perseguían, para perderse un poco, pero no querían dejar el terruño, como tampoco los sefardíes se querían ir. Sefarad era el nombre de España, ellos eran de allí, su tierra, su paisaje, la comarca, no eran extranjeros como los quiere, como Trump haciendo diciendo eso de los mexicanos, con total ignorancia. Pero esto, no hay tema actual que no va importante, de esos grandes que estamos viviendo ahorita, que configuran nuestra actualidad, que no esté tratado abundante y profundamente en el Quijote. Simplemente el complot de los brujos, el complot brujeril, que es lo que estamos, es el tema de hoy. ¿Quién controla los medios de comunicación? Ya lo decíamos hace rato, lo estoy repitiendo por Irma. ¿Quién controla las apariencias? ¿Qué es lo que realmente pasa? Porque ya todo el mundo tiene la sensación de que somos engañados sistemáticamente, que todo lo que nos están pintando no son tan... ¿No tienes tú esa sensación? ¿Tú no la tienes? ¿Tú? Todos vivimos esa sensación. Entonces, vivir esa sensación de engaño es donde yo quiero entrar con ustedes al tema profundo del Quijote. Esa es la sensación que queda de cómo se engaña el engaño, esa capacidad que tenemos, que nos ha dado nuestra superioridad frente a otras especies animales, ¿sí? Pero aplicado entre nosotros, por un lado, como un argumento que pone en cuestión qué sea locura y qué no sea locura. Habrá desvaríos que se llaman locura y enfermedades reales que limitan, porque está afectado el sistema nervioso y su funcionamiento de una manera drástica, o está en tal trauma, tristeza, melancolía, depresión, llámale como quieras, en tal angustia y dolor interno el individuo afectivamente, ¿cómo se llama? Que enloqueces construyendo un mundo que te equilibre o te justifique ese dolor, produces de ese dolor los fantasmas que te lo producen. Es un arma de nuestra capacidad mental enloquecer. No podríamos enloquecer si no fuéramos capaces de imaginar y de pensar como lo hacemos. Porque ese atributo de capacidad de crear un mundo lo tiene tanto el loco como el cuerdo. El cuerdo podrá hacerlo más coherentemente con la realidad física y biológica que existe y en el contexto social, dentro de la cultura y de la convivencia, pues entender los valores, principios y demás, y manejarse en mayor armonía con esa comunidad, también en lo social y en lo simbólico, ¿de acuerdo? Pero cuando tú criticas tu sociedad y la forma de pensar de la sociedad, te vuelves un incómodo intelectual o un denunciante de los males de la sociedad o un Quijote. Entonces hablamos hace rato que Sabater apuntaba al hecho de que se idealizó ese papel de crítica de los males del mundo cuando no es realmente la dimensión de mayor profundidad del personaje. Eso fue más bien la lectura que se hizo a la luz del romanticismo. El romanticismo que quería hacer valer las pasiones, la fantasía, la libertad de pensamiento y de crítica, esto que viene a resumirse en las posibilidades de ser otro y de otra manera, el mundo y uno mismo, ¿sí? Idealizado de una manera frustrada, porque esas fantasías, esos deseos de mejor mundos no se podían dar porque era más fuerte y más y prácticamente fatal la fuerza de la realidad. Entonces, que el romántico viviera marginado allá en una guardilla
lamentándose de los males del mundo o escribiendo, ¿cómo se llama?, mensajes de liberación. Y el típico, tanto el político, no nomás el artista se ha convertido por antonomasia en el personaje de la actualidad, porque el artista se supone que debe ser creador, es creador, pues, en principio, ¿sí? Pero, igual que él, todos los demás, ese personaje romántico que ya el artista representa, para el siglo XX ya, el poeta maldito del siglo XIX convertido en el dadaísta o en el Duchamp que viene a no respetar ninguna tradición del arte, ¿no?, como la conocíamos, sino a integrar improvisaciones con cosas ya hechas y darle valor a un excusado igual que a un Velázquez o a un Van Gogh, en forma de paté de bourgeois, ¿no? O sea, para espantar o más, no es tanto espantar como provocar, ¿o qué? La polémica y sacudir la conciencia de los burgueses, se decía, ¿verdad? Esa actitud es la que hay que erradicar del Quijote, dice Sabater. No le encasqué, el Quijote no es un personaje de esos, pero sí, tú estarás de acuerdo conmigo que es la que nos vendían siempre. El Quijote idealista, es un Quijote porque él es un idealista. O la lectura que hizo Dostoyevsky en El Idiota, aquí lo vimos en las pláticas del libro, el ingenuo del cual todo el mundo se burla y abusa. El entregado que está entre Jesucristo y el Quijote, ¿verdad? El Idiota ¿cómo se llama? De Dostoyevsky. Y este idiota, entre los griegos, es el que se aísla de la comunidad. Pero ahorita estamos condenados a ser, en ese sentido, idiotas, todos, en la medida en que tienes que dar un paso atrás para ver en qué mundo estás existiendo. Sin apartarte de tu mundo, hacerlo mentalmente, que es la capacidad reflexiva que tenemos, que podernos vernos a nosotros mismos. Saber que nos vamos a morir, saber examinar nuestra existencia y el mundo en que estamos. ¿Qué es lo conservador de que se dice de la gente? La gente temerosa a perder ese mundo familiar y esas definiciones de la realidad que les cuesta, que a todos nos cuesta, porque te quedas en el vacío sin ella. Si es una transición poco a poco y vas entendiendo poco a poco que las cosas no son como la mayoría de tu sociedad las piensa, sino que hay otra forma de vida que podría ser mejor. Y eso ya se convierte en una práctica constante, en donde la crítica social de la población se va haciendo más, como empezamos a ver ahorita que cada vez va a haber más grupos y más gente manifestando, no necesariamente una masa compacta, revolucionaria, como se imaginaron, ¿verdad?, sino individuos y grupos que van a estar criticando desde muchas perspectivas y contradictoriamente. Entonces dime si el Quijote no es para mí una muestra total de eso que estoy viviendo. 200 años después. 400. Ay, perdón, 400, ya hizo 400. 400 años ya, se celebran ahora. Sí. Entonces, perdón, de la publicación de la segunda parte. Entonces estamos... Pero qué barbaridad de que, no tanta, porque eso es lo que quiero llegar ahorita, porque nos está pintando su experiencia de un mundo cambiante, como ya lo hemos visto aquí mismo, que está dándose, que se vea perdido su centro y todas las estructuras están cambiando, el inicio del capitalismo, ¿verdad? Y es el gran avance de la sociedad humana, con la industrialización, y ahí viene el siglo XVIII, con todo el desarrollo de las filosofías que critican los poderes eclesiásticos que habían dominado el mundo y monárquicos, y empieza el Estado constitucional, y esa es la época, la creación de la época en que estamos, empezaba entonces, ¿de acuerdo? Eso ahorita no puede diferenciarse mucho. Lo que pasa es que ahorita ya está más extremado lo que entonces se sucedía, pero no ha dejado no nos ha llevado a otro mundo. Nada más ha hecho más grande y compleja la masa humana. Ahora, ¿verdad?
la globalización que el Imperio Español consiguió al descubrir América, Colón, y al descubrir el Pacífico y darle la vuelta a Pizarro al mundo, Magallanes, perdón, ¿no? Y Pizarro después, o sea, porque Pizarro es el conquistador del Perú, me equivoqué, pero esa globalización primera, original, no fue a descubrir que el mundo era redondo, cosa que ya sabía hace mucho y hasta medido estaba por Eratóstenes desde siglos antes de Cristo, ¿verdad? Que lo pudo medir gracias a la geometría de Euclides, ¿verdad? Pero era la capacidad reflexiva que tenemos, y esa sí la tiene el Quijote en su totalidad, al grado que llega a reflexionar al final de la novela que estaba equivocado en sus locuras. Le gana la melancolía y esa es su derrota. Ahí está la derrota. Eso es lo que no se vale, como le dice Sancho. Señor, no se vale darse por vencido. Vámonos de pastores. ¿En qué quedamos? Vamos a disfrazarnos de pastores y a cantar, usted a su Dulcinea ausente y yo a mi Teresa Panza. ¡Vámonos! Que nos acompañe de son caras, ya se ven, y todos decían sí. También para tantearlo le decían los otros. Sancho sí se lo decía en serio. No se deje morir. Se dejó morir. Y es la melancolía. No es la locura, es la melancolía que produce locura. O produce poemas. O produce ideales de mejoramiento de la realidad y del mundo. O produce sueños fantásticos. Y cree uno que la persona amada es la mejor del mundo cuando está totalmente uno equivocado. Pero ¿y qué importa? Mientras uno se la creyó fue divino. Eso es lo que nos enseña el Quijote. Lo Quijote que somos no es los románticos frustrados que estamos por la realidad. Es eso y mucho más. Es esto. No es lo que sufrimos. Y es también lo que sufrimos, pero es un libro festivo, que finalmente lo que se sufre, los golpes y todo, quedan de lado, porque siempre tendrás que enfrentarte con algún mal. Y si tú te centras en valorar a la persona por lo mucho que sufre, emulando a aquel Dios que vino a sufrir. Por eso queda en el inconsciente de las sociedades esos valores intrínsecos. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, está incrustado el valorar al mártir, ¿sí? Porque sufrió mucho y se valora y se considera un héroe y se consideran muchas cosas según el contexto. Yo no voy a desvalorar actos heroicos, ni voy a decir que tampoco sea admirable a alguien que sufre mucho por hacer un servicio a los demás sin importarle sus sufrimientos, ¿verdad? O simplemente compadecerte del sufrimiento ajeno. Pero el sufrimiento no está para despreciarse, pues, ¿no? Pero tampoco para honrarse como un objetivo en la vida. Azotar. La palabra mexicana es absolutamente impecable. No te azotes.